Continuaremos nuestra clase. Ya estamos octava semana. Rápido. Hemos llegado hasta capítulo 13 y 14 ya mitad estamos. Queda todavía 26 capítulos lejos, pero ya casi estamos pasando un poco más de mitad, porque desde 25 hasta 40 es como unas dos clases se pueden terminar. Hasta 24 es más largo. Administración de la salvación de Dios. Nuestro versículo, Éxodo 3, 7 y 8, ya estarán memorizados todos, ¿no? Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, llevarlos a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Con estas 7 verbos, 7 acciones, podemos explicar todo el libro de Éxodo y toda la Biblia también, porque ahí está el plan y la obra de la salvación de Dios. Bueno, no vamos a repetir este diagrama, solo hoy ya vamos a entrar en Mar Rojo. Nos hablábamos bautismo. Mar Rojo es bautismo, autonegación y dedicación a Dios. Hoy justo vamos a tocar por qué es bautismo. Y también hoy creo que podemos entrar a los desiertos. Es un entrenamiento, focalizar a Dios, entregar nuestro señorío a la mano de Dios. Es la enseñanza que Dios hizo a través de los desiertos. Capítulo 13 a 24, ya estamos. Esta etapa de sacarlos, o otra palabra, guiarlos. Podemos dividir así. 13 hasta 18 es primera etapa de santificación, porque aquí nos muestra cómo podemos entregar nuestro ser, nuestro soberano a la mano de Dios. Es una lucha conmigo. Entonces, ahí está el tema de bautismo y el desierto. Estos temas nos pide que tenemos que entregar nuestro señorío a Dios. Cuando nos entregara a Dios, viene segunda etapa de santificación. Es palabra de Dios. Entiendo su voluntad a través de su palabra y ya vamos a vivir o vamos a trabajar conforme a su palabra, a su voluntad. Ese es un nivel poco más alto. Que el primer nivel de 13 a 18 es el principio, una base de la vida cristiana. 19 es ya más positivamente, iniciativamente, no tenemos que trabajar más buscando su palabra. Eso nos enseña 19 a 24. Entonces, capítulo 13, ya estamos, primer tema de sacarlos, celebrar la Pascua. Para celebrar la Pascua necesitaba 3 cosas. Ofrecer lo mejor. Todo primogénito es mío, es Dios Padre. Nosotros pertenecemos a Dios. Y comerás pan sin levadura, es una vida santificada, sin corrupción, y más también alimentar por la palabra de Dios. Es Hijo Jesucristo, porque Jesucristo es pan de vida. Y el tercero era recibir guía por columna de nube y de fuego. Representa Espíritu Santo. Entonces, 3 decisiones principales para ser un cristiano. O uno, cuando recibiera salvación, como día de Pascua, pasando, ya tenemos que entregar es 3 cosas, reconocer 3 cosas. Dios es Padre, Dios es nuestro dueño. Y yo viviré por palabra de Jesús, yo obedeceré a la palabra, al guía del Espíritu Santo. Es 3 requisitos a ser un hijo
un obrero de Dios. En capítulo 14 ya cruza Mar Rojo. El Mar Rojo, Dios tenía un plan. El plan de Dios es diferente al pensamiento humano, es diferente que nosotros. Por eso, a veces nosotros podemos entender o enfrentar que ese plan de Dios es muy difícil o está fracasando. Sin embargo, nosotros tenemos que confiar en el plan de Dios, en la mano de Dios. ¿Por qué? El plan de Dios termina con su victoria y bendición. Para esto Dios planificó, como a veces se usa este término, que fríamente calculado, ¿no? Como nosotros, así Dios nos guía, nos bendice. Entonces, el mar rojo es, después de la salvación ya viene. Después de Pascua está mar rojo. Entonces, viviendo como hijos de Dios, enfrentaremos alguna vez como mar rojo. No hay salida. En ese caso, ¿cómo haremos? Recordemos el amor, la sabiduría y el poder de nuestro Padre Celestial. Él es nuestro Padre. Su amor, su sabiduría, su poder. Y oremos con fe y alejémonos de pensamientos, palabras y acciones negativas. Porque de su pensamiento sale palabra. Por esa palabra nos hace hacer una obra negativa contra a la voluntad de Dios. Eso tenemos que dejar, porque frente del Mar Rojo, Israel cayó esa trampa, esa tentación, pero Moisés mostró otra forma. Esperemos la obra de Dios mientras viviendo la vida de fe. Si hay Mar Rojo frente de nosotros, no podemos cruzar. Atrás vienen los carros egipcios, pero sí confiemos en nuestro Dios, su obra, porque mientras viviendo, tenemos que continuar la fe. Así vamos a vencer esa dificultad. Cuando nos encontramos ese mar rojo, confiemos en la perfecta sabiduría y la gracia sutil del Padre Celestial, porque Él soluciona todo esto. Bien, miremos hacia atrás para ver si todavía hay pensamientos y hábitos que pertenecen a Egipto. Porque ese mar rojo viene por esa razón, para que dejara esto. ¿Qué tengo todavía? Todavía yo vivo pensando como antes de conocer a Jesús. Eso tenemos que dejarlo. Y vivamos ahora una nueva vida mirando a Canaán, mirando al reino de Dios. Y esperemos y veamos la obra de Dios y demos gracias y dedicación a Dios. El capítulo 14, Mar Rojo nos enseña esto. Hoy continuaremos un poco más sobre el Mar Rojo, la significación espiritual del Mar Rojo. ¿Por qué? Nosotros aquí hablamos, Mar Rojo es bautismo y autonegación y dedicación a Dios. ¿Por qué? En Mar Rojo todavía no podemos ver esas cosas. Ahora vamos a ver cómo interpretó Biblia sobre cruzar Mar Rojo. Pablo en 1 Corintios capítulo 10 mencionó muy claramente qué es el bautismo. Aquí dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Aquí Pablo declaró, nuestros antepasados, nuestros padres, fueron bautizados en la nube de columna de nube, ¿no? Y en el mar. Ahí ellos bautizaron. Y todos comieron el mismo alimento espiritual
y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. Hoy también en el desierto vamos a tocar ese tema. La roca es Cristo, pero aquí Pablo, todo el proceso de Éxodos, cruzar el Mar Rojo y también el camino, caminata en el desierto, él interpreta espiritualmente. Maná y codornices era alimento espiritual. La agua sale de la roca es bebida espiritual. El bautismo también, ese mar rojo era un bautismo espiritual también. Ahora vamos a ver por qué dice así. ¿Tiene razón? Sí, cuando Pablo dijo, sí, es palabra inspirada por el Espíritu Santo. Pero aquí podemos ver por qué así. Vamos a comparar primero la Pascua y el Mar Rojo. Primero tenemos que saber bien la diferencia entre dos cosas. La Pascua, capítulo 12, y Mar Rojo, capítulo 14. Dos cosas en un proceso de Egipto a Canaán, pero dos cosas diferentes. ¿Cuál es la diferencia? La Pascua es mata al cordero por la fe. Dios ordenó que cada familia eligiera un cordero y matara el día 14 y aplicara la sangre al poste de la puerta, el dintel y las postas. Bueno, ahí ellos recibieron salvación por esta forma. Pero en el Mar Rojo, ¿qué pasó? Entrar en las aguas del Mar Rojo era también una acción de fe. Matar un cordero y pintar sangre de cordero en su casa, donde ellos están viviendo, si no saliera de esa casa, bueno, ellos mismos tienen que vivir continuamente esa casa que pintó por sangre de cordero. Pero hoy, esta noche, vamos a salir confiando en la palabra de Dios. Ellos mataron corderos y pintaron sangres. Era una acción de fe. En Mar Rojo, también entrar al Mar Rojo era una acción de fe. Bueno, podemos pensar que un Mar Rojo seco ya puede entrar, pero la Biblia no dice así. El agua está como pared. Entonces, cualquier momento esa agua puede caer. Entrando allá, si entra agua, nadie podrá sobrevivir. Entonces, ellos por la fe entraron al Mar Rojo y cruzó y salió al otro lado. ¿Qué significa esto? En día de Pascua, los primogénitos egipcios murieron. Esto primogénito significaba que la fuente del poder de Egipto es Egipto mismo, su futuro, su mundo. Primogénito no era como primer hijo, sino que es toda la familia. Esa noche murió los primogénitos. En el Mar Rojo murieron los soldados egipcios. Los soldados egipcios significa el poder real del Egipto. Aquí deben notar bien la diferencia. En el día de Pascua murió primogénito. Es la fuente del poder. Los primogénitos todavía no tienen poder, pero eso simboliza poder de Egipto, futuro. Pero los soldados es un poder actual. Ellos vienen, matan. Era ese tiempo un ejército más poderoso. Murieron ellos, el poder real de Egipto ya murieron todos. El Pascua, Israel obedeció. Ese tiempo, la obediencia era solamente estar en la casa. Solo necesitaba estar en la casa, era obediencia. Bueno, debe pintar sangre. Entonces, pues, comiendo,
cena de Pascua, estar en la casa, era su obediencia. Pero en el Mar Rojo, tiene que cruzar el mar. Mucho más positivas o iniciativas. No quedarse tranquilo, sino que ya tiene que activar, tiene que mover. Dejando todo atrás, tiene que cruzar. Cuando una vez cruza, no podrá regresar. Ese era Mar Rojo. Entonces, en el día de Pascua, Israel recibió la salvación. Era liberación de Israel. Pero el Mar Rojo ya comienza nueva vida. Vivía bajo de Egipto, en el territorio de Egipto. Pero ahora se sale de allá, es otro territorio, otro camino. Caminaba hacia el infierno, ahora volteó al cielo. Es Mar Rojo. Entonces, Mar Rojo significa la vida salvada. Una vida nueva que ya cambió de la vida vieja. Esa es la diferencia entre Pascua y Mar Rojo. Algo similar, sin embargo, hay gran diferencia. Pascua era salvación, pero Mar Rojo es una nueva vida, nueva forma de vida. Pascua era futuro de poder o fuente de poder, pero Mar Rojo era el poder real. Ambos se están venciendo. Esas dos diferencias, después vamos a ver qué significa en nuestras vidas. Entonces ahora vamos a comparar entre el Mar Rojo y el bautismo. ¿Por qué Pablo dijo que el Mar Rojo, cruzar el Mar Rojo era bautismo? Primero veamos poco, primero comparamos con Pascua, porque después de Pascua viene el Mar Rojo. Antes de la Pascua, Israel era esclavo del faraón. Pero después de Pascua, el pueblo ya liberado, libre. El bautismo, antes de recibir a Jesús, bautismo no es recibir a Jesús, diferente. Recibir a Jesús es como Pascua. Salvación está el día de Pascua y salvación está recibiendo a Jesús como nuestro Señor. Entonces, salvación viene cuando recibamos Jesús como nuestro Señor. Después viene bautismo, ¿no? Entonces, bautismo es, antes de recibir a Jesús, era esclavo del pecado. Después de recibir a Jesús, ya, liberación del pecado. Bueno, la verdad es liberación del castigo del pecado. No somos libres del pecado, no. Estamos pecando. Podemos caer en tentación, pero el castigo del pecado. Dios nos liberó del juicio. Nos liberó de la muerte como resultado del pecado. Eso nos libró. Por eso somos salvos. Con ese sentido, liberación del pecado. Entonces, la diferencia, el Mar Rojo, como estaba esclavo de Faraón, pero con Jesucristo ya hemos recibido salvación, dejando ser esclavo de pecado. Mar Rojo, con la sangre del Cordero, recibió salvación en día de Pascua. Ahí comenzó cena de Pascua. Cuando recibamos Jesucristo Señor, con la sangre de Cristo hemos recibido salvación. Ahí comenzamos Santa Cena y celebramos la resurrección. Es la condición o requisito de recibir bautismo o pasar Mar Rojo. Día de Pascua o día de recibir a Jesucristo nuestro Señor, ya sucedió esto. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Antes del Mar Rojo, todavía Israel estuvo en el reinado del faraón.
el terreno donde ellos estaban de pie era terreno de Faraón, es Egipto. Pero después del Mar Rojo ya es libre, es reino de Dios, es un camino hacia Canaán. Mar Rojo hizo una división así. El bautismo también nos muestra similar. Antes del bautismo, el reinado de este mundo vivíamos. Podemos decir, no, cuando yo recibí a Jesucristo, ya yo cambié. Sí, espiritualmente sí cambiamos. Ya fuimos cambiados, transformados de la muerte a la vida. Sin embargo, nuestro cuerpo, nuestra costumbre, nuestra palabra, todavía vivía en el mundo antiguo, en el mundo viejo. Después del bautismo, tenemos que cambiar una vida nueva como pueblo de Dios. El bautismo tiene que hacer un cambio de esto. El Mar Rojo murió el ejército de Egipcio. Y Israel sobrevive. El bautismo, ¿quién muere? Yo muero con Cristo. Y resucito con Cristo. El bautismo, después voy a repetir un poco más esta parte, no cambia automáticamente ese cambio. La salvación, que cuando recibimos a Jesucristo nuestro Señor, no por nuestra fuerza, sino por la gracia de Dios, nosotros fuimos cambiados de la muerte a la vida. Ya cambiamos, estamos dentro de la vida eterna. Cuando confesamos que, Señor, tú eres mi Señor, a ti te recibo como mi Salvador, ya hemos cambiado. Sin embargo, nuestra vida, nuestra costumbre de palabra, pensamientos, nuestro hogar no ha cambiado. Algunas cosas sí, nos ayuda para cambiar. Antes fumaba, ahora ya fumando una vez, ya, vomito. Antes buscaba cerveza, pero ahora no quiero ver más esto. Bueno, a veces Dios no hace ese gran cambio para ayudarnos. Sin embargo, muchas veces nos tenemos que luchar contra esta costumbre. Antes fumaba, ahora algunos amigos presentarán, yo no. Antes le gustaba otras cosas, para ahora yo no. Digo, debo luchar. Este cambio es una lucha. Pero este cambio debe ser cuando recibiendo bautismo. Porque en el bautismo tenemos que prometer, dedicar, tenemos que negar nuestra vida antigua. Hoy en día, en nuestra iglesia evangélica, el bautismo estamos celebrando muy fácil, muy ligero. Confesando que Jesús es mi Señor, ya puede hacer el bautismo. Pero no puede ser así. Bautismo no es un requisito de salvación. Aunque no recibiera bautismo, recibimos salvación, porque salvación es por la fe. La fe que Jesucristo es mi Señor. Pero el bautismo debe cambiar nuestra vida, nuestra costumbre. Es una confesión pública. Ahí tenemos que confesar públicamente, yo vivía así, ahora no vivo así. En nuestro bautismo, ahora falta esta parte. Vamos a un poco más ese tema, ¿cuál es el bautismo? Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos
todos los pecados. Todo esto viene por el bautismo. Es extraño que el bautismo no es un requisito de salvación. Sin embargo, tiene una significación de la salvación. La, la palabra clave es morir con Cristo. Morir con Cristo y resucitar con Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es el bautismo. Ahí tenemos que confesar, tenemos que dedicar a nuestro Dios. Yo viviré así. Entonces, vamos a comparar ahora entre Pascua y el Mar Rojo, pero con sentido de bautismo. Ahí vamos a aclarar un poco más. La Pascua es el sacrificio del Cordero, la liberación de Israel. Era el resultado de Pascua. El Mar Rojo, a través de como significación de bautismo, sacrificio de Cristo y la resurrección de Cristo. En el Mar Rojo, en el bautismo, tenemos que morir con Cristo. Que Cristo murió allá y tenemos que vivir con Cristo nuevamente. Tenemos que salir del agua con Cristo. El bautismo, la ceremonia misma, no tiene ninguna esta función. No, ceremonia no vale nada, sino que con la ceremonia tenemos que dedicar nuestras vidas. Tenemos que confesar que yo muero contigo, yo contigo viviré. La Pascua es una salvación del castigo del pecado. Castigo del pecado. Porque es muerte. Muerte eterna. Es resultado del pecado. Pero Mar Rojo, el bautismo, libertad del poder del pecado. Efecto del pecado. Yo vivía costumbres de pecados. Vivía costumbre del mundo. Pero con bautismo yo debo declarar, yo no viviré así. Ahora, el poder del pecado no me dominará. Yo voy a negar. Yo obedeceré al poder de Jesucristo, a la guía del Espíritu Santo. Esa declaración debe hacer en el momento del bautismo. Ahí el bautismo nos da liberación y la victoria. En el día de Pascua, la muerte expiatoria de Jesús. Pascua es nuestra redención que Jesús hizo por su propia vida. Jesús murió, pero en bautismo yo también muero con Cristo. Yo muero. Cuando recibamos salvación a través de Cristo, porque Jesús murió. Pero yo también debo morir. Eso no es automático. Recibiendo a Jesucristo, siendo hijo de Dios, pero todavía viven muchos nuestros egos. Muchos cristianos viven por su propia forma, por su propio pensamiento, sin pensando por voluntad de Dios. Porque no murió él. No morí yo. Por eso yo vivía así. Pero yo debo morir con Cristo. Ya no vivo yo. No salvo de una canción, sino que realmente vivir así. Entonces, la Pascua nos dio la salvación. El Mar Rojo nos da santificación. Esa es clave, esa es la clave. La salvación es gratis, es la gracia. Dios nos eligió, nos escogió, nos dio su vida, nos llamó
nos aceptó. Es gracia. Amor y salvación. Pero vivir como hijo de Dios, vivir una vida de santificación es una lucha. El bautismo es el comienzo de esa lucha. Nosotros en el capítulo 13 estudiamos 3 requisitos. La introducción de la vida cristiana, había 3 cosas, ¿no? Primero, todo primogénito es mío. Todos los creyentes pertenecen a Dios y deben servir a Dios como sus amos, como nuestros amos. Cuando el jefe me dice, yo debo obedecer. Bueno, en nuestro trabajo jefe a veces no nos obligará completamente, pero nuestro jefe Jesucristo quiere que nosotros obedecemos a Él 100%. Es amo, más que jefe. Es primer requisito. Siendo hijo de Dios, tenemos que declarar y vivir así. El segundo era celebrar fiesta de pan sin levadura. Significaba que todos los creyentes son suministrados por la palabra de Jesús y deben vivir una vida santa. Pan sin levadura, una vida sin corrupción. En vez de esto, vivir pan espiritual, pan de vida, palabra de Jesucristo. Con esto tenemos que vivir. Y la tercera era vivir bajo la protección y la guía de las columnas de nube y fuego. Es Espíritu Santo. Vivir con Espíritu Santo, porque Él está en nuestros corazones, en nuestra alma, y obedecer a Él. Esta era 3 requisitos del bautismo. ¿Por qué? Capítulo 12, el Pascua, salvó Dios a Israel. Y 14, cruza Mar Rojo. Entre 2 capítulos, Dios mencionó, celebrar 3 cosas. Vivieran así. Entonces, en nuestro bautismo, nosotros tenemos que comprometer esto. Ya, somos salvos. Sí, tenemos un nuevo creyente recién convertidos, tenemos que enseñar estas 3 cosas. Ahora tú perteneces a Dios, confía en Dios, viva con Dios. Tú perteneces a Dios, tú eres de Dios. Tú tienes que vivir una vida hasta santidad, no más pecados, no más costumbre antigua. Para eso tú debes ser alimentado por palabra de Dios, es Jesucristo. Y cada vez Espíritu Santo te hablará porque está en ti. Tú debes escuchar esa palabra de Espíritu Santo y obedecerlo. Estas 3 cosas, cuando un nuevo creyente convertido, tenemos que enseñar. Él mismo tiene que comprometer antes de recibir el bautismo. Y el bautismo es una ceremonia de esas promesas. Yo prometo, declaro, yo viviré así. Y después debe recibir bautismo. Bautismo no es un requisito de salvación. Sin bautismo sí, hemos recibido salvación. Sin embargo, a vivir como hijo de Dios, tenemos que recibir bautismo, pero no solamente una ceremonia de bautismo. Agua no significa nada, sino que con agua tenemos que prometer, sumergiendo o rociando. La forma no tan importante, sino que como yo prometo. Por eso aquí dice autonegación. No vivo yo más, sino que vive Cristo en mí. Autonegación. Yo viviré solo para Dios. Yo pertenezco a Dios. Yo ya viviré con palabra de Jesús. Pan espiritual, sin corrupción y
obedeceré al Espíritu Santo. Por eso dice dedicación. Nuestro diagrama, por eso dice esto: autonegación y dedicación. Como pueblo bautizado del Señor, nosotros todos somos bautizados, creo. Primero, siendo el pueblo de Dios, pertenece a Dios y debemos servir a Dios como nuestro amo. Esa palabra amo tenemos que pensar, tomar bien. Tenemos que vivir sirviendo a Dios. Ya estamos perteneciendo a Dios. Siendo provisto por la palabra de Jesús, vivamos una vida santa. Una vida santa con su palabra de Jesús. Y el tercero, bajo la protección y guía del Espíritu Santo, debemos vivir en obediencia al Espíritu Santo. Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Siempre nos alimenta, nos guía, nos protege. Reciba nuestra adoración. Entonces, es la significación del bautismo. Mar Rojo, cruzando Israel, Mar Rojo, ya ellos cambiaron todas estas cosas. Bueno, todavía no. Aunque nosotros prometemos, dedicamos en nuestra vida momentos de bautismo o alguna campaña o un retiro espiritual, obedecemos, oramos, dedicamos. Sin embargo, después, unos días, ya volvamos a la vida antigua. Bueno, es nuestra limitación humana. Por eso, Dios ya comienza otra etapa para ellos cambiar total. Es entrenamientos. Pero primero, bautismo es el momento que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, yo estoy muerto. Obedecer a Dios. Esa promesa tenemos que hacer. En el momento del bautismo, o ya pasó bautismo sin hacer esto, sin pensar mucho, bueno, ahora mismo. O quizás muchos se hicieron muchas veces, algunas veces, en el retiro o alguna campaña, mensaje de pastor, estudiando Biblia, creo que hicimos. Pero estamos aquí. Pero tenemos que continuar y cumplir estas promesas. Mar Rojo nos pide esto. Entonces ya vamos a capítulo 15. Ahora ya llegamos al capítulo 15. Es tercera etapa de sacarlos. Primero, celebrar la Pascua. Segundo era Mar Rojo. Y tercero, los cánticos de Moisés y Miriam. Antes de entrenamiento, como recién salvado, es un tiempo de luna miel, primer amor, lleno de gozo, alegría. Entonces, aquí Moisés y Miriam, Israel, también cantaron. Creo que todos los salvados, todo tiene ese tiempo, cuando recibimos a Jesucristo nuestro Señor, o como yo nací en un hogar cristiano, y a mí personal no hay un momento que, Señor, te recibo a mí, te recibo a ti, a mi Señor, no. Pero sí, tenía un momento que, Señor, tú eres mi Señor, mi vida dedico a ti. Y depende de la situación de tu familia, un poco diferente. Sin embargo, ahí todos mismos tenía un momento que, Señor, yo estoy contigo. Gracias, Señor, tú estás aquí conmigo. Tú me salvaste. Una vez o muchas veces alguna vez nosotros sentimos que, Señor, tú estás aquí conmigo. Ese tiempo era lleno de gozo, paz. El aire, el clima era diferente. Entrando al lugar de retiro, saliendo de allá, misma ciudad, mismo lugar, sin embargo, era muy distinto.
porque nuestro país era diferente. Entonces aquí, Moisés y Miriam están cantando esto. Capítulo 15, aquí dice, cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré. Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades de como piedra. Bueno, canto que es un poco más largo. Ahí se estaba alabando a Dios y también y glorificando a Dios. No puedo leer todo, pero sí, leyendo este cántico de Moisés, podrán recordar el momento que hemos recibido la salvación. Así hizo Dios. Nosotros cantamos, hey, hey, cantamos, pero tenemos que recordar bien. ¿Qué significa esto? Echa en el mar los carros de Faraón. ¿Qué significa esto? El poder de Satanás. Ya no me toca más, no me gobierna más. Y Miriam cantó así, porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar. Y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos. Mas los hijos de Israel pasaron en seco por el medio del mar. Entonces, mirando todo esto, Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y Miriam les respondía, cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Amén. A ver, ¿alguien podría responder que por qué nuestra Biblia dice María? La diferencia entre María y Miriam. Yo escribí aquí Miriam, pero atrás yo dejé entre paréntesis María, porque Reina Valera 60 dice María. Yo escuché, pastor, buenas Sí. noches, que Buenas dijeron noches. que Miriam era la traducción de María. Claro, No sé si está bien eso. sí, pero traducción de qué a qué. Ah, esa parte me faltaría. Está bien, sí. Bueno, Miriam es hebreo, María es griego, ¿no? Entonces, en el Nuevo Testamento, mamá de Jesús se llamaba María, es nombre griego, pero su nombre original era Miriam, porque el nombre Miriam es hebreo. Siendo judío, su nombre original sería Miriam. Sin embargo, ellos hablaron griego ese tiempo, entonces María hablaba. Jesús también es nombre griego, ¿no? Entonces, está bien, en el Nuevo Testamento, María, Jesús, José, está bien, porque ellos hablaron griego, era su idioma en ese momento. Pero en el tiempo de Moisés, nadie conocía el griego, todos hablaron hebreo. La Biblia también está escrita en hebreo. Entonces, debe decir el nombre de ella, nombre hebreo, no griego. Entonces, aquí debe traducir Miriam. Es correcto. Biblia hebrea dice Miriam, no María. Pero ¿por qué la Biblia castellano está nombre María? No sé exactamente qué pasó allá,
pero probablemente es una influencia de católica romana, que ellos, como siempre, enalteciendo a María, como madre de Jesús, diosa como, entonces, aquí Miriam también cambia un nombre. Bueno, tenemos que leer María porque está escrito en nuestra Biblia actual, en nuestras manos, pero tenemos que conocer que es Miriam. En el Antiguo Testamento no existía María, solo Miriam. Traducido a María, sí, pero su nombre era Miriam. Bueno, Cántico de Moisés era para alabar al Señor de la salvación, ¿no? Sí, para esto. Él dice, Él ha obtenido una gloriosa victoria a través del Mar Rojo. Él es mi Dios y el Dios de mi Padre. Qué maravilloso que Moisés está hablando. Dios de mi Padre. Primero es su propio Padre también, pero también sus todos antepasados. Él se ha convertido en mi salvación y mi canción. Es el tema principal de Cántico de Moisés. Jehová hizo cosa grande. Es mi Dios, mi canción. Eso Moisés quiso decir. Miriam también lo mismo, ¿no? El cántico de Miriam es más sencillo y repite el cántico de Moisés. El cántico de Moisés es más largo, pero Miriam solo habló 3 líneas. Ahora otra pregunta. Miriam, ¿qué edad tenía ese momento? Muchos dibujos o películas sale que una jovencita sale. Pero la verdad, ¿qué edad tenía Miriam? Como 90 y tantos años, pastor, porque si ¿Por qué? Moisés regresó de 80 y picos a Egipto y ¿Sí? Miriam era una adolescente cuando lo dejó en el río, alrededor de 90 y tantos años, ¿verdad? Claro, sí, verdad, correcto. No sabemos su edad exacta, sin embargo, por lo menos 90, porque cuando nació Moisés, ella era una adolescente, no era una niña, por lo menos algo grande. Entonces, por lo menos 5 años, mínimo, más 5 a 10 años mayor que Moisés. Si Moisés ya tenía 80, si ella tenía entre 85 a 90 más o menos, era su edad. Si abuelita, era abuela, ella salió con pandero y comenzó a bailar, danza. Entonces, a través de ella salieron todas las mujeres. No sé, aquí, ¿quién tenía más edad? ¿Quién recibió vacuna de eh, COVID? Ya, vacuna de COVID recibía sin, no haciendo como persona de medicina, significa que tiene edad. Entonces, no sé quién tiene edad, pero para cantar a Dios, para servir a Dios, para obra de Dios, no hay edad. Miriam profetiza, aquí ella cantaba, bailaba, dirigiendo las mujeres. La alabanza de ella también lo mismo, ¿no? Ha obtenido una gloriosa victoria, arrojó caballos y jinetes egipcios al mar. Alabado sea Jehová. Entonces, aquí, estas dos canciones nos dan un punto de vista, aunque nosotros no estamos a teoría, sin embargo, hay una cosa que podemos escuchar. Algunos teólogos dicen estos dos cánticos de Moisés y Miriam se llaman cánticos primitivos de Israel. ¿Qué es esto? Cantad Jehová, porque en extremo se ha engrandecido. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Estas 3 canciones, 3 frases de canción
dicen cánticos primitivos. Hay un teólogo que dice que la Biblia es una recopilación de las historias del pasado y de las necesidades actuales por las personas en las generaciones. Hay un teólogo que no acepta Biblia como inspirada por Espíritu Santo, o aceptando, pero también ellos dicen más parte de humanos, entonces más unidos después de tiempo. Es un estudio académico quizás sobre documentos, antropología, sale esa conclusión, que Biblia esto es una Biblia, una palabra de Dios escrita, sino que los judíos, rabios, juntaron muchos textos, ellos escribieron algo. Con esa idea sale ese comentario. No necesita escucharnos esto, pero sí una cosa interesante que ellos dicen en ese sentido. Según ellos, que ellos no aceptan que la Biblia es palabra inspirada por el Espíritu Santo. Sin embargo, dice, hay un hecho histórico que ellos también admiten, que, según ellos, debe ser cierto que el éxodo de Israel y la caballería egipcia se ahogaron en el mar. Eso será cierto. La base para ese reconocimiento es ese cántico de Moisés y Miriam. Aquí mismo, con este cántico se sacan esta conclusión. Aunque no acepta palabra inspirada, sin embargo, aceptan que estas historia, que Israel salió de Egipto y la caballería de Egipcia se cayó, se hundió en el Mar Rojo y murieron todos. ¿Aceptan esto? Es muy extraño. ¿Por qué dicen esto? Se dicen que esta canción es tan simple y tan realista, por eso proviene de hechos históricos. Si no fuera real, no saldrá esta canción, según su estudio. Esto se debe a que las canciones sencillas que se han transmitido a la gente desde la antigüedad generalmente provienen de hechos históricos. Es una teoría de antropología que así en cada tribu, cada nación tiene muchos métodos. Dentro de métodos hay algunas cosas verdades. Entonces, ¿cuál es la verdad? Un hecho histórico sale una historia, un cuento, una canción. De esta canción, esta historia, este cuento, ellos buscan cuál era la verdad. Entonces, con ese método, buscando la Biblia, llegaron a esa conclusión. No cree muchas cosas, sin embargo, sí cree que Éxodo y el jinete de egipcios se murieron en el mar. Era verdad, dice. Porque esta historia del Éxodo fue verdadera. Por eso se formaron la identidad de Israel y las creencias de la nación. Bueno, ya no necesita pensar más sobre su teoría, sino que aquí tenemos que concentrarle un poco más. Israel se formó su identidad como israelitas. Su fe en Jehová. ¿De dónde salió? Esa historia de Éxodo. En el Mar Rojo se murieron los egipcios, soldados egipcios. Con esa historia, Israel se formó su fe. Es nuestro Dios. Es grande. Ahí vino su identidad. Somos israelitas. Entonces, nosotros también podemos o debemos preguntar esto. ¿Qué tipo de fe tenemos yo? Nosotros. ¿Qué tipo de tengo yo? ¿Cuál es la base de mi fe? En nuestras vidas había un encuentro con Dios. Cada uno tiene. Si no, solamente viene a la iglesia por otra razón. Si viene a la iglesia a adorar a Dios, porque
teníamos un encuentro con Dios, con Señor Jesús. Esa historia, ese recuerdo tenemos que tomar bien, porque es verdad. De esa verdad estamos aquí. Con esa verdad estamos compartiendo su palabra. Con esa verdad estamos teniendo una identidad misma. Yo no conozco mucho de ustedes, tampoco se conocen a mí personalmente quizás. Quizás yo soy coreano, ustedes peruanos mayoría. Sin embargo, estamos juntos, mismo Dios adorando. Estamos pensando misma palabra de Dios. ¿Por qué? Tenemos mismo encuentro con Jesús. Era diferente forma, diferente tiempo. Sin embargo, cada uno, sí, yo, ese momento era muy difícil. Quizás yo quería morir o yo no tenía vida sobre el futuro. Pero con ese encuentro, Señor, yo vivo para ti. Yo viviré para ti. Gracias, Señor. Quizás llorando, orando, toda la noche cantando. Pasamos un tiempo. Es nuestra base de la fe. Israel, con esa historia de Éxodo, mucho más también antes con Abraham también comienza esto, pero esa historia de Éxodo era su base de la fe. Porque siempre Israel dice, repite, nuestros antepasados vivieron en Egipto y cruzando Mar Rojo, vino aquí. Era su base de fe. Alabado sea el Señor que nos salvó y nos guía. Y el cántico de Moisés también vamos a ver una cosa más, que en Apocalipsis sale ese cántico una vez más, últimamente, ¿no? Capítulo 15 de Apocalipsis, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos. Pero ya algunos ya están cantando quizás. Maravillosas son tus obras. ¿Quién nos te temerá, oye Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Aquí, cántico de Moisés y cántico de Cordero están cantando el mismo tema, mismo tema. Era, Dios ha triunfado. El Mar Rojo, después toda la historia, finalmente Dios vence todo. Entonces tenemos que dar gloria a Dios, solo a Dios. Para esto Dios nos salvó. Hermanos, conozcamos a ese Dios de verdad y convirtámonos en un santo que alabe esa victoria en nuestras vidas. Tenemos que cuidar, hay una advertencia. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. De repente, de una noche, de un día, vendrá nuestro Señor Jesús. Ahí tenemos que estar preparados, vestidos con ropa blanca. Ahí, con Moisés, vamos a cantar. Dios verdadero, grandioso, victorioso. Capítulo 14, 15 nos enseña estos. Y ahora vamos a ir, tenemos de sacarlos del cuarto tema, 5 entrenamientos. Pero descansaremos son 5 minutos.
Descansemos 5 minutos, después 9, 10, 11 vamos a comenzar.